Nos vamos a ir en este momento al informe, a su panorama sindical, Leonardo Martín. Tenemos algunos llamados, una inversión de lugares en esta grilla del día de hoy. En este caso, para hablar de la situación gremial. Sí, hay dos temas básicamente y muy relevantes de la semana. Uno tiene que ver con el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Que hubo reunión del Consejo de Salario y no hubo acuerdo, hubo un boicot, así lo calificó la CGT, y después también lo que está sucediendo con la paritaria nacional docente y con recursos que la nación tiene que enviar a las provincias. Así que bueno, vamos a hablar y vamos a desarrollar un poco ambos temas. Del salario mínimo vital y móvil, primero decir que allí se establece, ese es el salario mínimo, el salario inicial, del cual ningún trabajador podría cobrar menos de esos 156.000 pesos que están establecidos, que están pensados para un trabajador sin carga de familia, pero que ha quedado muy pero muy deteriorado en el último periodo, ¿no? Es un salario mínimo que viene perdiendo en los últimos 8 años por lo menos. Si uno compara con diciembre del 2015, diciembre del 2023, diciembre, no digo enero, con toda la inflación que hubo en enero también, perdió 42%, ¿no? Y cuando contás enero estás casi a la mitad, ¿no? El salario mínimo vital y móvil compra la mitad de lo que podía comprar hace 8 años atrás, y en febrero, bueno, da la sensación de que no va a haber tampoco actualización. ¿Qué pasó? Hubo reunión, el jueves fue una reunión virtual, esa mesa de negociación está compuesta por 16 dirigentes del mundo sindical, 16 dirigentes del mundo empresarial, de la UIA, de CAME, y el secretario de Trabajo, Omar Yassin. Entonces, allí, claro, están empatados los votos entre el sindicalismo y el sector empresarial. Entonces, las tres centrales, CGT, CTA de los Trabajadores y CGT Autónoma, acordaron ir con una propuesta común a esa mesa de negociación. ¿Cuál era la propuesta que hacían? 85% de actualización a febrero, que llevaría el salario mínimo vital y móvil de los actuales 156.000 pesos a 288.600 pesos. Bueno, hace esa propuesta al mundo sindical, del sector empresarial, nada, no respuesta, no answer. Y lo que hace el secretario de Trabajo, bueno, cuando hay empate puede desempatar, no desempata el secretario de Trabajo, entonces queda trunca, ¿no? Esta posibilidad de actualizar el salario mínimo vital y móvil, que no solo alcanza al sector de trabajadores, sino también hay muchos programas sociales ligados a su actualización, lo que hace más grave, ¿no? No solo tiene que ver con el mundo del trabajo puntualmente, sino con otros programas sociales. Bueno, la CGT habló, acá hubo un boicot. Acá hubo un boicot por parte del gobierno, también le apunta, en este caso al sector empresarial, que hay un comunicado posterior que dice, estos van a la OIT, hablan del diálogo social, vienen acá y no te quieren actualizar el salario mínimo, que es de 156.000 pesos, estamos hablando de un salario de miseria. Digo, ¿no? Para enero, midiendo los datos de enero, una persona para no caer bajo la línea de pobreza tenía que cobrar casi 200.000 pesos. Una persona en enero. Imagínate con estos niveles de inflación, que estamos hablando del 20%. Bueno, es dramática realmente la situación. ¿Qué ocurre cuando no hay acuerdo en este Consejo del Salario? Bueno, el presidente lo que tiene que hacer es dictaminar, o puede hacerlo, dictaminar el nuevo salario vía decreto. Que dijo Milei, no voy a hacer. Afuera, salario mínimo, afuera, no hay actualización. Esto es una cuestión de privados. En esta liberalización extrema, dice, esto es una una cuestión de privados, rompiendo un contrato social, que lleva mucho tiempo, ¿no? Aquí hay un tramito del comunicado de CGT. El gobierno hizo fracasar la reunión del salario mínimo vital y móvil. Esto lo firma el Consejo Directivo Nacional de la CGT. El primer párrafo nada más, leo. Rompiendo una larga tradición de diálogo social tripartito y acuerdos colectivos en el ámbito del Consejo del Salario en nuestro país, el gobierno impidió el normal desarrollo de la reunión con el único objetivo de boicotear cualquier posibilidad de acuerdo. Claro, bueno, sí.
No, en línea con lo que estás hablando vos, uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Day, habló hoy por la mañana en entrevista y habla un poco de eso, ¿no? Él le advierte que se ve en un grado de conflictividad social importante y abre comillas, no palabras de Dyer. El gobierno nacional está generando todas las condiciones para una nueva medida de fuerza que tendrá como finalidad llamar la atención y generar un reclamo por el aumento de salario, palabras de Héctor Day hoy a la mañana. Bueno, en esa dirección también había ido Pablo Moyano, Hugo Cachorro Godoy también había hecho declaraciones en la necesidad, bueno, de hacer una nueva demostración de fuerza al gobierno nacional ante este ataque que es enorme. Es el salario, pero no es solo, no se queda solo en el salario. Veremos cuál es finalmente, que supongo que esta semana va a haber reunión por parte de CGT. Recordar que el Comité Central Confederal, que se reunió el pasado 28 de diciembre, le otorgó facultades al Consejo Directivo, a la conducción de la CGT, a tomar las medidas necesarias en el actual contexto. Claro. ¿No? Entonces, tiene, digamos, la CGT dentro del plan de lucha que se estableció en diciembre pasado, bueno, puede convocar, hacer la convocatoria en cualquier momento a una nueva medida de fuerza. Pablo Moyano lo que había dicho es: la CGT está facultada para tomar nuevas medidas. Esto aumenta la conflictividad social, porque además hablaba de que mientras se discutía esto aumentaba y hicieron el anuncio del aumento de la tarifa de luz. Sí, 150, hasta 150%. Y recientemente el de los transportes, el del boleto del colectivo. Bueno, en términos de agenda, Leo, ¿qué se puede esperar, por ejemplo, en 1 o 2 meses, por ejemplo? ¿De qué agenda estamos hablando en términos de plazos? Yo creo no que, se sabe. a ver, yo creo que la agenda evidente va a ser la de recomponer ingresos. Me parece que va a ir por ahí, es lo más urgente, y ya te empiezo a agregar desempleo, crecimiento de los despidos, porque se está viendo un parate muy fuerte en la economía y ya hay despidos, ¿no? Por ahora es por goteo. Escuché ya varios dirigentes gremiales, sobre todo el sector industrial, muy preocupados porque empieza a haber no renovación de contratos, así que yo creo que como está la cosa, las dos agendas que va a tener en el corto plazo la CGT, bueno, recomponer ingresos y también desempleo, ¿no? Evitar que haya un crecimiento masivo del desempleo como bueno, con estas políticas económicas está generando el actual gobierno. Sí. Bien, bueno, eso por un lado, salario mínimo, ahí cerramos, esto fue lo que ha pasado esta semana, y después viene otro tema, que es la paritaria nacional docente, ¿no? La paritaria nacional docente está establecida por una ley, ahora se me escapa el número, creo que es 26.075, de diciembre del 2005, ¿no? Y hay que ir un poco para atrás, hay que contar un poco la historia, tenemos tiempo, porque, ¿qué ocurre? En los 90, a principios de los 90... 2675. 2675. Bueno, a principios de los años 90, lo que hace el gobierno de Carlos Menem, en ese momento con Domingo Cavallo como ministro de Economía, hoy asesor de Milei, es transferir lo que es educación y salud de la órbita nacional, lo transfiere a que las provincias se hagan cargo. ¿Qué generó esto? Bueno, primero generó, que ya no era buena la situación previa, salarios muy de hambre para los docentes y disparidad además, ¿no? Porque no es lo mismo, claro, a lo mejor lo que puede pagar la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe o alguna otra provincia que lo que puede pagar Santiago del Estero, pienso, Catamarca, ¿no? Provincias que no tienen tantos recursos económicos. Bueno, esto generó en los 90 muchas luchas, quizá la más emblemática, la más conocida es la Carpa Blanca, que se instaló frente al Congreso, 1003 días o 1005 días, más de 1000 días, se instaló frente al Congreso, y de allí salió como una reparación para los salarios de los docentes de todo el país, el Fondo de Incentivo Docente. Y posteriormente, esa ley que te mencionaba, la 26.075 de diciembre del 2005, lo que hacía era que haya una convocatoria, una paritaria nacional docente, es decir, lo que dispersó, lo que balcanizó el menemismo, intentar meterlo todo en una mesa de negociación para tener una política común. Y ahí, bueno, está esa ley, incluía esa paritaria nacional docente y también el fondo compensador. ¿Qué es el fondo compensador? Bueno, estas asimetrías que hay entre diferentes provincias, que el gobierno asista para que haya un salario mínimo docente que sea digno, ¿no?
Bueno, la paritaria nacional docente desde el 2007 para acá, 2006, 2007 para acá, se convocó normalmente, salvo con el macrismo durante el gobierno de Mauricio Macri, sí convocó en 2016, 2017, 2018 y 2019, ya dijo, acá no hay más paritaria nacional docente. Es algo así como una paritaria de referencia. Claro. Es una un paritaria piso, ¿no? muy Es un importante piso. porque es la referencia para el país. Es la referencia salarial, pero no solo se discute salarial, se discuten muchísimos otros aspectos de lo educativo, de lo que tiene que ver con lo docente, ¿no? Va más allá de eso. Y quizá no lo había aclarado bien, el Fondo de Incentivo Docente, de esa lucha de la Carpa Blanca y de muchas otras luchas de esos años 90, a fines del menemismo lo que hace es pagar un plus a todos los docentes. Bueno, dicho todo esto, este largo preámbulo para explicar por qué se llega y qué es lo que se está discutiendo ahora, bueno, lo que hace Milei, lo que hace el actual gobierno es decir, no convocamos a la paritaria nacional docente. Repite lo que hizo Mauricio Macri con el argumento de que las provincias son las que pagan los salarios, que se arreglen las provincias. Nosotros no tenemos nada que ver en eso. Bueno, esto es lo que ayer Javier Milei decía eso. No vamos a convocar a la paritaria nacional docente. Sin embargo, Adorni a la mañana dice, bueno, puede haber algún tipo de convocatoria para charlar algunas cosas, entre ellos lo salarial. Así que veremos, quizá no sea paritaria nacional docente, pero veremos qué marco es que le dan esta convocatoria. Porque ¿qué es lo que sucede? Bueno, en este caso los gremios ya dijeron, así las clases no van a empezar normalmente. Lo dijeron, hay 5 gremios de representación nacional. Los 4 que están en CGT difundieron un comunicado esta semana diciendo, bueno, está en peligro el inicio de clases con normalidad. CETERA hizo una conferencia de prensa el miércoles pasado que también planteó en esa misma dirección las cuestiones, ¿no? Que estaba en duda. Porque no solo es la paritaria nacional docente, sino que el gobierno dice, no transferimos más fondos de incentivo docente. Claro. No lo porque es algo que se renovaba anualmente. Además dejan un problema, además por supuesto del sector y a los gremios, a las provincias. Claro. Bueno, a ver, y ahora te amplío eso que vos decís. El fondo de incentivo docente representa un 10% de más o menos del salario docente. Inclusive si el docente recién comienza su carrera puede ser algún punto más. Digo, que te rebajen en este contexto un 10%, porque las provincias en febrero lo pagaron, excepto Córdoba, todas las provincias pagaron lo que correspondía al fondo de incentivo docente. Pero ya le dijeron a los gremios, miren que en marzo no lo vamos a poder pagar, desde nuestros recursos y desde nuestras arcas. Y después también lo que no transfiere el gobierno nacional en este ajuste y en este látigo, disciplinamiento y vendetta que hace sobre las provincias, tampoco transfiere el fondo compensador. El fondo compensador son recursos que en esa simetría que comentabas un ratito entre las provincias más ricas y más pobres, que tienen, o aquellas que tienen más posibilidad de pagar mejores salarios, bueno, para que lleguen al piso las provincias con menos recursos, hay un fondo compensador para sostener y apuntalar el pago de los salarios docentes. Tampoco lo está pagando eso el gobierno nacional. Digo, es muy calamitoso y es muy confrontativo y es muy empobrecedor el escenario que está planteando el gobierno para los trabajadores, ¿no? Digo, con estas dos cosas puntuales. No actualiza salario mínimo, no quiere congelar salarios, por ejemplo, en los trabajadores del Estado. En el caso de los docentes, no remite los fondos del fondo de incentivo docente, ni tampoco el fondo compensador. Bueno, el escenario que vamos es evidentemente de mucha conflictividad de cara a lo que viene, y el gobierno nacional eligió confrontar por ejemplo, con el sindicalismo abiertamente. Bien, Leonardo Martín con su informe sindical en esta mañana de sábado. Le agrego una pastillita, A ver. en este caso por fuera del informe, pero sí el anuncio del paro de trenes, porque Bien, obviamente sí. Mucha gente que nos escucha se toma tren, que es este miércoles, del 21 de febrero. El paro de trenes es la fraternidad De maquinistas. Maquinistas de locomotoras y trenes han planteado la falta de una medida que resuelven ante la falta de discusión paritaria, una propuesta salarial inadecuada, así que en principio, de no resolverse antes del miércoles 21, no va a haber trenes. Bien, veremos si ahora vamos a informarnos, la semana vamos a estar, que estén atentos a las redes radiográficas, que subimos muchas de estas cosas, también la posibilidad quizá de dictar conciliación obligatoria de la Secretaría de Trabajo.